Muy buenos días, compañeros y docentes del aula de materiales 2. El día de hoy les vengo a presentar el análisis de la falla de un eje de levas de un motor encendido por compresión. Para entender primero eh, la falla, tenemos que idearnos y saber el concepto de un eje de levas. Un eje de levas es netamente un eje compuesto de óvalos y en bueno, a lo largo de su eje. Este mismo pues va a ser concéntrico y este mismo eh, está posicionado, bueno, cada una de sus levas está posicionada de una manera diferente con respecto a a la otra. ¿Para qué es esto? Esto se define como el uso más práctico, por decirlo así, debido a que esta, digamos en este punto, hace que el resorte se comprima, baje y entre el gas, o bueno, en este caso que salga, y en este que entre, estalla y sale. Entonces, por medio de esto entendemos que cada uno, por decirlo así, tiene una función relacionada. Entonces, para ello, cada uno debe estar en una posición diferente de lo que realmente necesitamos. Bueno, ahora, un concepto muy básico es que un eje de levas o un árbol de levas también se denomina así. Es un órgano del motor que consiste en regular y controlar el paso de gas y eh, en su válvula de admisión y la salida en su válvula de escape. Aparte de esto, pues el trabajo que vamos a realizar es muy enfático con respecto a nuestra imagen superior derecha, en la cual está la leva, un seguidor, compuesta de un seguidor. Este seguidor es el guía cuando ella está en su inyección en carga alta. Simplemente el inyector está encima de su válvula. Entonces se da el paso a que entre el gas. Entonces cuando ya se queda en reposo alto, que ya el óvalo, o por decirlo así, la parte superior de nuestro ovoide, conecta con el seguidor, entonces baja, bueno, baja y sube debido al balancín y el inyector pega con nuestra válvula, dando paso a cerrar para que se comprima el aire y luego estalle y salga por la leva de admisión, perdón, por la leva de escape. Eh, Aparte de eso, eh, el eje de levas no solamente está conformado por el mismo y la leva, sino que está conformado por válvulas de admisión, válvulas de inyección y válvulas de escape, perdón, levas de admisión, levas de inyección y levas de escape. Parte de eso ella misma en determinados puntos aquí no se muestra. Ella tiene, ella tiene muñones, que los muñones son para que cuando se coloque el eje, ella pueda girar sin ningún tipo de interferencia. Aparte de eso, tiene un piñón de acoplamiento de distribución, que es el que nos da la oportunidad de que esta gire y nos dé el movimiento distribuyendo todas las fuerzas, la fuerza necesaria en el cigüeñal para que pues cada uno suba o baje dependiendo de su movimiento o para que le dé el giro a nuestro eje de levas para saber en qué momento. Proseguimos. La descripción, bueno, no tengo nada más que eh, conceptualizar acerca de esto, ya que los tamaños y las formas de cada uno de los ejes de leva puede ser muy enfático con respecto a la empresa o al tipo de auto que se requiera, debido a que, pues, en ciertos equipos o máquinas se tiende a que el movimiento del escape, por decirlo así, sea más
prematuro o se puede abrir más anteriormente para que salga con más facilidad y asimismo que la leva de admisión se mantenga por un mayor tiempo abierta para que en el momento en el que nosotros hagamos el proceso, por decirlo así, del, ¿del qué? Que hagamos el proceso de que el gas entra al cilindro y haya una mayor cantidad de gas en medio del cilindro, y así pueda estallar con mayor fuerza y pues a su vez tenga mayor velocidad. Ahora vamos a vernos la descripción y la visualización de la falla. Eh, Prematuramente nos explican y se denota que existe una fatiga superficial prematura en las levas de inyección. Y en las levas de admisión y escape, pues tienen una pequeña fatiga, pero no es muy pronunciada como lo es en las levas de admisión. En estas levas de inyección vemos que hay grietas perpendiculares y otras grietas, por decirlo así, con ángulo de salida. ¿A qué se forma una fatiga? La fatiga es el movimiento en el que ya sea el seguidor y nuestra leva conecten. Explicado de otra manera, este pequeño espacio en el que conecta esta pieza y esta, determinamos que aquí se genera una presión. ¿Debido a qué? Aquí hay unos esfuerzos hercianos, pero ¿por qué razón? Delimitamos que los esfuerzos hercianos son un tipo de esfuerzo más empático a que dos materiales, dos elementos de materiales semielásticos o viscoelásticos, ellos dos conectan, pero se deforman elásticamente y dan la vuelta, digamos. En este punto, que nosotros nos enmarcan acá muy claramente, es el punto en el que ellos hacen contacto, pero que no golpean, sino que ellos tienen un leve contacto y que con esa presión que ellos generan, dan la oportunidad de que ellos dos se mantengan en movimientos sin necesidad de deslizarse o rodarse cada uno o generar algún tipo de fricción, sino que es un movimiento debido a que posee esfuerzos hercianos, no nos hace enfáticamente que se desliza uno con el otro, sino que se los voy a explicar con algo más fijo. Discúlpenme. Es como si tuviéramos estos dos contactos, estos dos formitas. Entonces, si yo les aplico una presión muy fuerte, uno va a golpear con el otro y el movimiento no va a ser tan certero como lo es. Si el movimiento fuese más suelto, entonces uno estaría deslizándose a medida que el otro va avanzando. Como es un movimiento netamente con esfuerzos hercianos y con una presión máxima, o podríamos llamarlo un poco más precisa, entonces él se va a mantener una presión que hace que a medida que él da vueltas o uno gira, el otro también lo hace. Se delimita que la fatiga superficial es prematura debido a que no está en el lapso de lo que indica la empresa a la que corresponde el elemento. Aparte de eso, podemos ver que hay unas cuantas fatigas superficiales en algunos seguidores y como en los muñones. Aparte de eso, tenemos lo siguiente. Bueno, entonces, proseguimos con el registro fotográfico. Anteriormente, pues también estas imágenes que ya convenimos acá son parte del registro fotográfico, pero los tomamos más enfáticamente para mostrar que hubo un desgaste también abrasivo en cada una, bueno, en las partes más, en las partes más extremas
del movimiento netamente de nuestra fatiga, ya sea, y se marca más en las grietas con ángulo de salida. Bueno, tomamos el registro fotográfico. En el registro fotográfico, pues, se encontraron ya ángulos de salida y ángulos perpendiculares. Denotamos muy claramente que para nuestras fracturas con ángulos de salida, se tomó que la fatiga era una fatiga superficial con deslizamiento. ¿A qué se debe esto? Esta eh, fatiga superficial con deslizamiento requiere que cuando tenemos los esfuerzos hercianos que ya hablé anteriormente, que eran acerca de la presión que tiene el uno con el otro, eh, es muy enfático a la hora de marcar que si el seguidor, disculpen, si el seguidor, mm, si el seguidor está en este punto, los esfuerzos hercianos, eh, si los colocamos en nuestro entorno, ellos nos indican que hacen mayor presión, no en el centro de la imagen, sino tienden a hacer su presión hacia los extremos. Si lo colocamos en una tablita, podríamos determinarlo de la siguiente manera, que en la parte céntrica o en la parte en la que conectan mayormente nuestro seguidor y nuestro leva de inyección, el mayor punto de quede, ay, madre, se me perdió. Bueno, nuestro mayor punto de contacto donde haría una mayor fatiga es en estos puntos. ¿Por qué se dice con deslizamiento? Debido a que fue muy prematura con respecto a los movimientos que usualmente debe tener. Me explico. Bueno, ahora, eh, lo siguiente fue que las grietas con ángulos de salida perpendiculares, donde los cuales se desprende el material, es porque la fuerza que se genera está rodando. O sea, soy más claro aún, la fatiga superficial se da por medio de una rodadura. O sea que el punto de presión hace esto. Entonces, como ya anteriormente aclaré con respecto a esto, ¿qué sucede? Que la carga va a generarse en los puntos de los extremos de contacto del eje de la leva con el seguidor. O sea que de aquí se va a generar. Pero netamente nuestro origen proviene de acá, debido a que cada vez que ella rodaba, pues golpeaba, golpeaban frecuentemente y comenzó a fisurarse, bueno, a agrietarse, y estas mismas con los puntos de presión, pues fue bajando y finalmente hizo que el material a, a últimas, pues terminara desprendiéndose y perdiendo todo el funcionamiento. Proseguimos y bueno, ya les expliqué acá, debido a que era como estaba rodando, la presión que se generaba pues era demasiado grande. Proseguimos, ya les expliqué netamente a qué funcionaba este tipo de cosas. Ahora, para tomar una decisión, se hacen exámenes. De los exámenes que se realizó en el material que ya anteriormente comprendimos, nos dimos cuenta que el material no tenía ningún tipo de fallas, ya sea en el método en el que se procesó o a la hora a la hora de qué, discúlpenme, a la hora de que
el material se generó, se fundió, no se denotó ningún tipo de imperfección. Entonces, por consiguiente, se deciden hacer los exámenes en macro y más determinadamente donde se encuentra la fisura con respecto a un tipo de sección con otra leva de la misma, del mismo modelo, por decirlo así, de los cuales cada uno se va a cortar y se piensan hacer los exámenes macro. Se denota que en algunas secciones tuvo grietas con ángulos de salida ya sea muy pequeños debido a que en este punto, en unos rodaba y en otros puntos esta misma hacía la fatiga y se deslizaba. Aparte de eso, se revisó las componentes químicos para, para revisar acerca de sus eh, términos en dureza y términos en, ¿en qué? Para realizar su dureza y su metalografía. Nos vemos aquí, vemos que está compuesto de fósforo, de cromo, de níquel, de aluminio, de cobre, y denotamos una cantidad debido a que se espera que esta aleación o este material que es aliado tenga una resistencia y una flexibilidad a sí mismo como una buena dureza. Bueno, creo que no adivina esta. Entonces, yo aquí tengo la pequeña tablita. Nos muestran que la dureza del núcleo es la misma, o sea, 21 a escala, de Rockwell, donde cada una de las dos en el núcleo fue de 21 a la escala de Rockwell, y que la dureza del lóbulo no difiere altamente debido a que la que falló tenía un 59 a la escala de Rockwell, y la que no falló pues tenía 56 a la escala de Rockwell. Asimismo como la dureza del lóbulo inferior, eh, donde se determina que esas pequeñas diferencias que no son muy significativas no tienen nada que intervenir a la hora eh, del proceso de fatiga, pues se entiende que del material, pues en su centro se contiene la mayor dureza y asimismo como cada vez se va saliendo, eh, él va perdiendo su dureza claramente, a pesar de que se le hubiese hecho ¿qué? Disculpen, un proceso químico, un proceso térmico, para que él pudiera obtener mayor dureza y asimismo pudiera ser netamente flexible. Bueno, eso a ese punto. Ahora vamos a ver los exámenes en micro. En exámenes micro se agarró cada una de las partes y se le hizo micrografías de las capas templadas, por decirlo así, de los puntos más cercanos a la superficie, donde tenemos el núcleo de la leva de buen estado y la leva con fatiga superficial. En ella notamos no una mayor consistencia, perdón, no denotamos una mayor diferencia a lo mismo con la martesita revenida, esto debido a que son partes de la leva, y tenemos la matriz de la martesita revenida que perteneciente al seguidor. En esto tampoco vemos que ella tenga una muestra, una abrasión, algún tipo de efecto que haya hecho sobre la leva, asimismo como estas que no tienen una mayor diferencia en cuanto a estructura, debido a que sigue siendo muy, por decirlo así, rigurosa, ¿no?
es muy, por decirlo así, gruesa, rocosa, tiene la misma y no se denota un cambio que hubiese cambiado netamente liso o nos muestre una grieta totalmente marcada, eh, de los cuales es como estas diferencias no son mayores, yo diría que, y se dice que no tiene, que estos efectos, a pesar de que tengan pocas diferencias, no tienen un mayor efecto a la hora de la fatiga. Entonces, teniendo en cuenta que, como se mostró desde un principio, que los materiales con los que se realizó químicamente y los procesos que se tuvo fueron para darle mayor dureza y que las durezas entre la que falló y la que no falló no es tan consistente, se toma en cuenta que no tuvo nada en cuenta, no se tiene muy en cuenta ese tipo de diferencias debido a que a pesar de todo son iguales las diferencias, que en lo cual si la que falló hubiera sido por ese tipo de efectos, asimismo hubiera sido la que con la que se hizo la prueba. Entonces, finalmente, asimismo como ver las escalas macros y micros, damos por finalizado que podemos guiarnos por medio de estas imágenes. Supongamos que el seguidor, por decirlo así, en algún punto fuese puesto de alguna manera que no era correspondiente, y lo cual, pues al estar muy presionado, como ya dije, en el caso de la rodadura, cuando él hacía su efecto, puede que eh, lo hubiera generado, y eso como tiene una mayor presión del resorte con respecto al que, bueno, del resorte que tiene, que golpea hacia el seguidor con la leva, entonces pudo que ese constante movimiento eh, generara la fatiga prematura. Asimismo, también, bueno, en el primer caso de eso, lo cual a eso se le determinaría como la falla humana, debido a que en el proceso de mantenimiento o en el proceso de construcción del motor, la persona encargada pudo haber dejado en un ángulo que no era, como ya aclaré anteriormente, los ángulos afectan mucho el movimiento porque tienden a generar una, si se colocan unos cuantos grados fuera de lo tolerable, lo que va a generar es que va a tener una mayor superficie de contacto, la cual va a generar más problemas o asimismo una mayor presión del seguidor sobre la leva, va a afectar el funcionamiento, va a afectar la calidad del material con el cual se genera o asimismo también se piensa que el movimiento de llevar el motor a unas altas revoluciones durante cierto periodo de tiempo, el cambio constante de velocidades, eso también varía en el por qué se pudo haber dañado el eje de levas debido a una fatiga prematura, más antes de lo anticipado, debido a que pues cuando se genera una mayor velocidad y conectan demasiado los seguidores con los ejes de levas. Entonces, eso también podría generar nuestra fatiga superficial, porque como ya se notó anteriormente, no se encuentra una falla ni tanto en el sentido del material, de su composición, de su procesamiento, a nivel macro, a nivel micro. Entonces, el análisis y el resultado, ya sea que se determinara, pues obviamente con más eh, detalle, se podría identificar cuál de estos dos problemas pudo ser el mayor causante de eso. Muchísimas gracias. Este fue mi explicación y
mi exposición acerca del análisis de la falla de un eje de levas. Eh, Espero que estén muy bien y hayan entendido. Y si tienen alguna pregunta, pues estaré respondiendo lo que tengan en dudas. Muchas gracias.